Del fondo de mi alma surge una plegaria, mas yo no encuentro forma o expresión para explicarla. Si ya no encuentro llanto, ni música o palabras, y clamo como el ciervo cuando se desbrama. Es una sed terrible, es una sed terrible, es una sed de mi alma. Sed de paz. Hambruna universal de la palabra de Dios. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amós 8:11. Para muchas personas que están escuchando, en primer lugar, hambruna quiere decir hambre grande, escasez total. Esta escasez de dicha profecía nos lleva a preguntarnos, ¿se habrá cumplido en el pasado en los tiempos del Antiguo Testamento? ¿O se habrá cumplido en el resurgimiento del papado cuando las persecuciones imperiales sacudían a la iglesia verdadera? ¿O será que esta profecía se cumplirá en la gran tribulación? Y por último, ¿se estará cumpliendo en nuestros días? La respuesta a esta interrogante las tenemos en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Es cierto que en tiempos del Antiguo Testamento hubo escasez parcial de la palabra de Dios en ciertas épocas, como en tiempo de Judas el Macabeo, que en el año 168 a.C. inició una revuelta en contra de Antíoco IV, Epifanes, rey de Siria. Esto para sacudirse a los gentiles de encima. Antes de este, un judío llamado Teuda había encabezado una rebelión contra Roma, Hechos 5:36. A estos tiempos se le denominó el tiempo del silencio, porque en ese tiempo desde el profeta Malaquías, último profeta del Antiguo Testamento, que vivió alrededor de los años 450 al 400 a.C., y hasta Juan el Bautista, Dios no levantó profeta en Israel. Y aunque Dios no levantó profeta en ese tiempo, no hubo mayor escasez de la palabra de Dios, porque estos mismos líderes se levantaron defendiendo sus leyes patrias, los cuales estaban basadas en la palabra de Dios y de las cuales dependía su religión. A esto mismo se refirió Abraham cuando respondió al rico: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Lucas 16:29. Ellos tenían las escrituras del Antiguo Testamento. Por lo tanto, en ese periodo de 4 siglos no hubo tanta escasez de la palabra de Dios. En los periodos de las persecuciones imperiales contra los cristianos, a pesar de tantas torturas y muertes por las leyes imperiales, sobre todo las diabólicas inquisiciones de la Iglesia romana, pese a las tantas persecuciones en contra de la Iglesia de Cristo en esas épocas, la Iglesia se fortalecía en las promesas de la palabra de Dios. Los cristianos rendían sus vidas con todo su corazón por la causa del Evangelio. Hombres como Ignacio, que cuando fue sentenciado a muerte por el emperador Trajano, o Marco Ulpio, enfrentó su momento final sin flaquear en su fe. Hombres como el anciano Policarpo, pastor y obispo en Esmirna, Asia Menor, que en el año 155 prefirió ser quemado en la hoguera antes que maldecir el nombre de Jesucristo. Como Wycliffe en Inglaterra, que murió mártir en 1380. Muchos hombres y mujeres como estos llevaron el Evangelio por continentes, concluyendo su carrera del Evangelio como mártir por la causa. Y siempre hubo palabra de Dios. En el tiempo de la gran tribulación, este tiempo, si lo consideramos por las Escrituras, tampoco sería en esa época el cumplimiento de tanta hambruna y escasez de la palabra de Dios. Y esto sería por 2 razones fundamentales. Número 1, porque el tiempo de la gran tribulación es un tiempo de transición, o sea, es otra dispensación y nada tiene que ver con la dispensación de la gracia. Esa dispensación será donde Dios entrará en juicio con las naciones del mundo, y también tiempo de angustia para Jacobo, esto es Israel, Jeremías 3:7. Número 2, no sería en este tiempo el cumplimiento de la profecía del profeta Amós, por cuanto en ese tiempo en Israel se triplicará la predicación del Evangelio y saldrá todo el mundo. Para comenzar habrá 144,000 israelitas sellados con el sello del Dios vivo. Apocalipsis 7:2, 14, 1-5. B. Un ángel con el Evangelio eterno sale para predicarlo a todas las naciones del mundo en su propia lengua. Apocalipsis 14, 6, 7. C.
En ese tiempo Dios enviará 2 profetas de juicio a profetizar, o sea, a predicar por 1260 días, esto es, por 3 años y medio, y traen señales convincentes, Apocalipsis 11:13. Concluyendo con todo esto, daríamos por certero que la profecía del profeta Amós se está cumpliendo en nuestros días. Al investigar las dispensaciones de la historia desde la profecía de Amós, cuyo ministerio profético fue alrededor del año 786 al 746 a.C., hasta 1970 de nuestra era, cuando el Concilio Mundial de Iglesias, en la Asamblea de Beirut, Líbano, amplió sus bases ecuménicas universalistas, hemos dado por cierto que la profecía de la extrema hambruna de la palabra de Dios era para nuestros días en que estamos viviendo. Amado oyente, es importante considerar que el mismo profeta Daniel, quien recibió visión de Dios sobre el curso de la historia del mundo y del juicio final, dijo: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad. Daniel 8:12. Notemos y comparemos las palabras de Cristo cuando dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. San Juan 17:17. El profeta dijo que echaría por tierra la verdad, o sea, trataría de extorsionar, manipular, quebrantar, cambiar la palabra de Dios. Pablo advirtió que en sus días ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Amado oyente, esto es un misterio. Es porque cuando menos se podía pensar que en este tiempo, que ahora, cuando más se habla de Dios, y millones de iglesias en el mundo, obispos y pastores ministrando, evangelistas por el mundo evangelizando, instituto y concilio asesorando, difusiones por radio y televisión, sociedades bíblicas imprimiendo Biblia y literaturas por millones, y cultos de campaña y de adoración por doquier. ¿Cuándo se iba a pensar que en medio de una oleada tan gigante de predicación del Evangelio en estos días, y que así haya tanta escasez de la verdadera palabra de Dios? Bueno, en los días del sacerdote Elí, habiendo sacerdote, sin embargo la palabra de Dios escaseaba. Dice la Biblia: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Primera de Samuel 3:1. Amado, tengamos sentido común. Notemos la profecía bíblica por la cual escaseaba la palabra. No había visión con frecuencia. En otras palabras, no había contacto directo del sacerdote o profetas con Dios. Es lo mismo que sucede hoy. La palabra escasea no por falta de líderes. Eso ya lo dimos por copado. El problema está en que muchos líderes de hoy se ha alejado de ellos la visión y la revelación, y esto por cuanto han optado por un evangelio moderno, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. Por esta obvia razón, muchos o la mayoría de los líderes religiosos se han vuelto sensuales y no tienen el Espíritu. Judas 9. El Señor Jesús dijo que el Espíritu, el Consolador, Él guiaría toda la verdad. San Juan 14:26, 16:13. Donde no dirige el Espíritu, ahí solo hay sensualidad, vanidad. El apóstol Pablo dijo que serían infatuados, esto es, ingreídos o llenos de vanidades y soberbia. Con dichos hábitos adentro no puede haber visión ni revelación con frecuencia. Amado hermano, cualquier enseñanza o práctica que no esté en absoluta armonía con la Biblia, tales enseñanza o práctica la Biblia las declara anatema y apostasía. La palabra anatema, de acuerdo al diccionario bíblico, implica todo lo que es maldito o consignado a la condenación. Levítico 27:29, Primera de Corintios 12:3, 16:22. Apostasía es defección, esto es colocarse afuera. O sea, si vivimos un evangelio mezclado, estamos afuera, esto es, fuera del evangelio, afuera de Cristo y fuera de la salvación. Segunda de Juan 9:11, Gálatas 1:9. La Biblia registra a hombres que una vez fueron iluminados por el Espíritu. Sin embargo, por no obedecer la palabra de Dios, terminaron como apóstatas y anatema, como Saúl, Primera de Samuel 15:11, Emineo y Alejandro, Primera de Timoteo 1:19-20, y Demas, Segunda de Timoteo 4:10, y otros.
Pablo dijo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Segunda de Timoteo 4:3-4. Como hemos dicho, la razón por la cual hay tanta escasez del verdadero evangelio en estos días es porque el evangelio genuino, en la enseñanza de la santidad y poder, el hombre las ha reemplazado por un evangelio moderno, un evangelio plegado de sincretismo, donde todo tiene acogida, pasiones, placeres, mundo, fútbol, música y ritmo irreverente, deportes y hasta con artes marciales. Hoy en día encontramos evangelio donde todo es nueva era, una mezcla hasta con ceremonias paganas, y todo de sincretismo se llama apostasía. En estos días finales han surgido variadas formas de evangelio, pero no son de la Biblia, como por ejemplo, predicadores que se hacen llamar siervos de Dios, que en la iglesia frecuentan el púlpito, pero los fines de semana frecuentan los escenarios artísticos, con su música y bailes modernos a todo dar. Mujeres que en la iglesia gimen a Dios por perdón, pero sus trabajos son indecorosos y deshonestos delante del Señor, y con tales actitudes el mundo queda confundido, pero estos afirman, ese es mi trabajo, mientras que el Señor reclama, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Romanos 2:24. En todo se hace latente el gran misterio de la iniquidad con sus apostasías y sincretismo, sembrando, propagando y provocando la escasez y la extrema hambruna de la palabra de Dios en estos días finales. El profeta Amós dijo, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amós 3:3. Dios no está de acuerdo con los que abandonan su palabra y se unen a prácticas ajenas a sus propósitos. Amado, estos son días de lucha. Estamos enfrentando una avalancha de apostasía como nunca visto. Es para recordar lo que sucedió a los israelitas cuando se les dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Es justamente lo que sucede. Se ha dejado la Biblia de lado, la cual contiene el consejo y los propósitos de Dios para la humanidad. Una ceguera espiritual por doquier. Esta ceguera es por la incredulidad que provoca la apostasía. Pablo enseñó diciendo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:3-4. A esto el apóstol Pablo nos insta, nos anima, nos esfuerza, ejemplarmente diciendo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldos para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de Corintios 9:26-27. No es lo mismo escuchar de la revelación y de la visión, que tener la revelación y la visión de Dios. No es lo mismo al no vidente andar a tientas que ver la luz. Así también no es lo mismo estar cegado de los ojos del alma por un evangelio cubierto de la apostasía y sincretismo de un falso ecumenismo, que un evangelio genuino que nos alumbre en la densa oscuridad religiosa de estos días y podamos ver y considerar el verdadero evangelio para andar por él. En todo lo que se observa respecto a la búsqueda de Dios y su palabra, no se necesita ser mucho sabio para darnos cuenta de la tremenda hambruna y gran escasez de la palabra de Dios. Está llegando a extremo. Amado hermano, por ella mucha gente vagan buscando una iglesia, buscando ansiosa por oír palabra de Dios, pero lo que encuentran frecuentemente es farándula, ritos, dogmas y libertinaje que dejan vacía su alma, continuando la búsqueda. En un tratado cristiano muy antiguo recuerdo haber leído una anécdota de un vaquero que entró a un templo cristiano deseoso de escuchar palabra de Dios. El pastor leyó una pequeña porción bíblica, luego disertó sobre su vida, su convertimiento y sus chascarros del día. Luego invitó al término del discurso. El vaquero con prudencia solicitó la palabra y le dijo, mire, yo soy vaquero. Cuando la vaca tiene hambre yo le doy alfalfa, y cuando tiene sed le doy agua. Y yo he venido porque tengo hambre y sed de palabra de Dios, pero usted no me ha dado pan ni agua de Dios. Termina la anécdota. Lamentablemente es lo que ocurre hoy. Los evangelios modernos se han alejado del Dios vivo, tal como lo hizo el Israel antiguo que corrigió diciéndole, porque
Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen agua. Jeremías 2:13. Y otra vez, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubiertas y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Isaías 31. Amado, el profeta Amós dijo que las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarían de sed. Estas doncellas son iglesias y personas aisladas que están sensuales, esto es, que están faltos del Espíritu de Dios por falta de palabra. Salmo 42, 1 al 2. Están hambrientos de pan, esto es, de comer el maná del cielo, o sea, la palabra de Dios, los cuales alimenta el alma. Deuteronomio 8, 2 al 3, Mateo 4, 4, Primera de Corintios 10, 2 al 4. Amigos y hermanos, estamos en pleno cumplimiento de la profecía de la hambruna universal de la palabra de Dios, que vendría para estos días finales. Esto es la apostasía previo al arrebatamiento que mencionó el apóstol Pablo cuando dijo que Jesús no vendría sin que antes viniera la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Notemos, primero viene la apostasía y luego viene el anticristo con su apostasía abominación. Amado, tengamos sentido común. No confundan la apostasía misterio de estos días con la apostasía abominable del anticristo. Mateo 24:15, Daniel 9:27, 11:31. Cuidado, que la apostasía misterio de estos días, que ha golpeado y golpea a la iglesia, mandará más gente al infierno que la apostasía abominable del anticristo. Amado, escape de la hambruna espiritual. Salve su alma con la genuina palabra de Dios. Mitigue su sed llenándose del Espíritu Santo. Dios le bendiga. Oremos. Padre eterno, Dios y Salvador Jesucristo, ruego que toque con el poder de su palabra a toda persona que haya escuchado este mensaje e ilumine sus vidas para que escapen de las tinieblas a su luz admirable de su santo evangelio y de todo cautiverio a la libertad gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Lo pido en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. En busca de agua viva, pero se acerca Cristo,